días, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Al Quinto Día, Vía Andina Canal Online. Gracias por acompañarnos en esta edición del día 16 de octubre del año 2015. Estamos a la mitad del mes morado. Particularmente no he visto en el centro de la ciudad este ambiente que caracteriza a los octubres, gente con hábitos morados, comercios con toda la parafernalia relacionada con la celebración del Cristo de Pachacamilla. Quién sabe se deba a que hemos tenido en las primeras semanas del mes un feriado bastante largo a propósito de la celebración en nuestra ciudad de la reunión de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, un evento que tuvo concentrada la atención de buena parte de la ciudadanía en temas como el crecimiento económico y de qué manera este crecimiento puede traducirse también en inclusión social. Otro de los temas que también concitó la atención fue el fútbol. Hemos tenido 2 partidos, los resultados lamentablemente no han sido los que esperábamos, pero también estos eventos deportivos concentraron, como les decía, la atención de la población. Sin embargo, hay 2 temas, por lo menos 2 temas más que deberían estar en el centro de la agenda de la discusión del ciudadano. Uno es la reforma electoral. A propósito del proceso de elecciones que se avecina, la ciudadanía tenía expectativas de que el Congreso aprobara una serie de medidas para garantizar la calidad de nuestra representación. Es un asunto que está todavía pendiente. Y el segundo tema que debe estar en el centro de nuestra atención, como medios de comunicación, como ciudadanía, es el fenómeno del niño. Ya no hay discusión de que llega el fenómeno. Lo que está todavía en discusión es la intensidad, la magnitud del fenómeno. Y en ese ámbito, una de las tareas fundamentales es la prevención. Hemos visto que gobiernos regionales y gobiernos locales han desarrollado una serie de actividades como descolmatación de ríos, están pidiendo también presupuestos, coordinación más cercana con los distintos ministerios para prevenir lo que serían los efectos de este fenómeno. En este campo, uno de los aspectos, uno de los campos o ámbitos vulnerables es el de la educación. Hay 14 regiones que han sido declaradas en situación de emergencia y hemos invitado precisamente para conversar sobre prevención ante el fenómeno del niño en el campo de la educación a la señora Aurora Segarra, jefa de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Educación. Señora Segarra, buenos días, bienvenida a la Agencia Andina. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos ya ante el fenómeno del niño y hay que hacer prevención. En estas 14 regiones que han sido declaradas como las más vulnerables y que por tanto están en situación de emergencia ante la llegada del fenómeno del niño, ¿cuál es la población escolar involucrada? ¿Cuál podría ser el impacto del fenómeno? Bueno, hay todo un escenario que nos presenta en este caso las autoridades competentes, ¿no? Y en el marco, digamos, de estos escenarios es que nosotros hemos sobrepuesto nuestras instituciones educativas que están expuestas con posibilidades de afectación. Y hay un promedio de 34.000 que están expuestas. 34.000 escuelas, colegios. Sí, instituciones locales escolares, ¿no? Que están expuestas. No todas, digamos, al mismo impacto que podría ocasionar el niño. Hay diferentes tipos digamos, de efectos. Pueden haber las lluvias, afectación por las, digamos, lluvias intensas, o ya sean inundaciones, o ya sean movimientos de masa. Entonces, esa identificación exactamente de qué escuelas tenemos expuestas nos permite a nosotros tomar diferentes medidas, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, hay instituciones educativas que sí están expuestas a quebradas o digamos, a las cuencas. Entonces ahí las medidas son realmente, yo diría, hasta extremas, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos en este caso resguardar como sector de educación. Para nosotros es importante que nuestros niños cumplan las horas pedagógicas, y es por eso, por ejemplo, que en la mayoría de las regiones ya han adelantado el cierre del año escolar, pero una medida sumamente responsable de las autoridades educativas, porque eso nos permite que ahora se intensiven las clases, digamos, se programen ya sea para sábados, domingos o más horas, y esto permite que digamos, las horas académicas se resguarden. Y entre otras medidas que se están tomando en el sector. De esos 34.000 locales escolares que usted menciona, 34.000, ¿no? Sí. Que usted menciona, sí. ¿En qué regiones están, digamos, las más vulnerables, los locales más vulnerables? ¿Cuáles son los espacios donde hay que hacer un trabajo más intensivo en lo que corresponde a prevención? Tenemos Tumbes, tenemos Piura, tenemos Lambayeque, La Libertad, Ica, Lima mismo, ¿no? Chosica, hay varios. Esas son las regiones que, digamos, son las más expuestas, ¿no?
Tenemos otras regiones del centro que, por ejemplo, hay efectos también de posibles lluvias e inundaciones, pero también hay sequías. Entonces, pero si hablamos de un efecto más contundente, según lo que nos dicen las autoridades, en este caso son estas regiones. Y también el trabajo está intensificándose en estas regiones que le menciono, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo, señora Segarra? Por ejemplo, la parte de la protección de la infraestructura para nosotros es importante, y la parte organizativa funcional es importantísima, ¿no? Por ejemplo, si ya se han tomado las decisiones de adelantar el cierre, en este caso del año escolar, recordando las horas pedagógicas, ahora nos interesa sobremanera que hayan los instrumentos como los planes de gestión de riesgos que permitan que nuestros directores resguarden su mobiliario educativo, por ejemplo, o que se tomen medidas de protección también del local escolar, ¿no? Como por ejemplo mirar las canaletas, la limpieza de techos, las protecciones que pudieran tener estas. Entonces hay medidas que de alguna manera tal vez no podamos controlar todo, pero sí podemos mitigar hasta cierto punto el impacto. Claro, es interesante el concepto de la mitigación, ¿no? Porque claro, hay fenómenos repentinos e intensos como los terremotos, donde no hay mucho que hacer porque nos toma a todos por sorpresa, pero un fenómeno como el del Niño, donde la ciencia y las herramientas técnicas permiten un poco prever el impacto, es importante hacer la prevención. Y los presupuestos para estos trabajos, ¿de qué montos estamos hablando, señora Segarra? Bueno, hay transferencias que se están haciendo en el marco del mantenimiento preventivo para las instituciones educativas, ¿no? Esto ya es todo un proceso que lo maneja en este caso nuestro viceministro Juan Pablo Silva, ¿no? Todas las instituciones educativas que están expuestas tienen un presupuesto ahora para, digamos, emprender estas medidas. También hay otros, digamos, intervenciones que está planificando el Ministerio de Educación con acondicionamiento, ¿no? Pero es todo un tema que en este caso se maneja desde el punto de vista de infraestructura educativa, ¿no? ¿Hay coordinación con los gobiernos locales y con los gobiernos regionales para esas tareas de prevención? Definitivamente. Nuestro director regional de educación es uno de los, digamos, funcionarios que trabajan directamente con el presidente del gobierno regional. Así que como el trabajo en realidad es intersectorial, nosotros como sector coordinamos directamente, en este caso con nuestro director regional de educación y con el presidente del gobierno regional. Hay un trabajo acá, yo diría, muy coordinado, necesariamente articulado, que el sector asume sus responsabilidades y da todo el soporte técnico que tiene que dar en este caso al gobierno regional, ¿no? Claro, cuando uno evalúa el sector de educación, lo que encuentra son actores, ¿cierto? Está, por supuesto, el ministerio, pero también están los padres de familia, que tienen una responsabilidad en la gestión y en la marcha del proceso educativo. Están los propios estudiantes y los maestros. ¿Qué acciones, por ejemplo, se están coordinando ya a nivel más particular de experiencia por experiencia con los padres de familia, señora Segarra? Yo creo que eso es lo más rico que tiene el sector de educación, y tal vez es uno de los sectores que tiene esta gran sistema de organización descentralizado, ¿no? La institución educativa está conformada por el padre de familia, por el profesor, el director y los estudiantes. Entonces, lo que se está promoviendo en todas las instituciones educativas que están ya identificadas es que elaboren su plan de gestión de riesgo de desastres. Y esto es todo un proceso que permite involucrar al padre de familia. Hay momentos... Cada plantel va a desarrollar su propio plan de gestión de riesgo. Tiene que elaborar su plan de gestión de riesgo de desastres. Además está normado en la norma técnica del año escolar 2015. Ya se dice que toda institución educativa tiene que elaborar su plan de gestión de riesgo de desastres, tiene que hacerlo en forma participativa, y ahí entra el padre de familia. El plan de gestión de riesgo te invita a mirar las condiciones de tu institución educativa, de tu local y del territorio, del entorno. Entonces te permite identificar qué amenazas, qué peligros tienes, y en función a ello planificar qué hacer. ¿Qué haces desde un punto de vista preventivo, ¿no? Cómo capacitas, cómo generas la cultura en los niños, la cultura de seguridad, la cultura de protección. ¿Qué acciones haces para mitigar, para reducir la vulnerabilidad, ¿no?
Por ejemplo, todas estas medidas que estamos tomando ahora de protección de la infraestructura educativa es importante y debe ser planificada. ¿Y cómo te preparas? Todo lo que estamos haciendo en estos momentos. El simulacro, por ejemplo, los 5 simulacros al año deben estar planificados por nuestros docentes. No necesariamente deben hacer 5, pueden hacer más. Y hacerlo desde un punto de vista pedagógico. Claro. ¿No? Entender que esto es importante y que un simulacro puede ser evaluado y puedes medir la capacidad que desarrolla el niño para proteger su vida. Claro, todo un esfuerzo que demanda además coordinación permanente con los actores del sistema educativo, ¿no? Usted ha traído unas cartillas, señora Segarra. Quisiera que nos explique el contenido de este material de prevención, pero luego de una pausa. Ya, ¿Sí? ¿Le parece? No, Amigos de la Agencia Andina, vamos a ir a una pausa. Regresamos con la señora Aurora Segarra, jefa de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Educación. Regresamos. Se encuentra Carlitos. Ya, listo, Carlos. Prepárate. Luchito Zuta, mira, te va a trasladar Manrique a Las Palmas. Conversaba con nosotros Mario Casareto Latorre, comandante departamental de Lima Centro, dando cuenta de estos primeros resultados tras las tareas de rescate que se vienen dando en esta parte de la carretera Sayán-Churín, en la provincia limeña de Ollón, en donde hasta el momento hay 4 fallecidos, 4 heridos y las tareas de rescate se toman bastante. Amigos de la Agencia Andina, regresamos con nuestro programa Al Quinto Día, vía Andina Canal Online. Estamos conversando con la señora Aurora Segarra, jefa de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastre del Ministerio de Educación. Me voy a tomar un par de segundos para presentar la edición del Diario El Peruano, del Diario Oficial del Peruano, el día de hoy, viernes 16 de octubre. En portada trae una nota interesante sobre el crecimiento de la economía, 2.57% en agosto. Es real que son cifras que están por debajo de las expectativas que se trazaron al inicio del año, pero comprendamos también de que la economía mundial atraviesa por dificultades, de modo tal que un crecimiento como el que se consiguió en agosto de 2.57% es interesante. La inversión pública repuntará en el último trimestre del año, es una información que brinda el ministro de Economía, el ministro Segura, al cual se le ha hecho una interesante entrevista, una entrevista de nuestra colega Sonia Domínguez. El día de hoy el Diario El Peruano aparece también con el tradicional suplemento Variedades, con artículos interesantes, una entrevista a la doctora en psicología María Angélica Piz, donde de alguna manera echa abajo algunos mitos que hay sobre el proceso cerebral, el proceso cognoscitivo, la generación de nuevos conocimientos entre los adolescentes, una etapa de la vida de los jóvenes que se dice generalmente que es una etapa difícil cuando en realidad eso también constituye un mito. Variedades también trae una interesante nota de Giovanni Vargas sobre ciudades literarias. Aquí no le ha pasado que encuentra una historia, una novela que se desarrolla en cierto escenario geográfico e identificable, y cuando uno recurre a esos espacios resulta que no es como pensaba. Es un interesante artículo de Giovanni Vargas. Nuestra central, un artículo, una infografía en realidad, trabajada por Paola Osejo y Eduardo Sosa sobre la danza de los caporales. Había una visión probablemente generada por estas visiones etnocéntricas que nos hablaban del hombre andino como un ser melancólico, un ser bucólico, cuando en realidad las experiencias de la cultura popular dan una respuesta contundente a ese tipo de visiones. Una nota de Daisy Dávila sobre la situación de la autodefensa en los barrios populares de Lima,
A propósito de esta campaña polémica del Chapa tu Choro, hay experiencias muy interesantes de la población de autodefensa. En los años 80, en la etapa dura del terrorismo, la autodefensa popular sirvió de freno para el avance de Sendero Luminoso, y esa experiencia y esa tradición debería o podría ser rescatada en contextos como los actuales, donde la inseguridad ciudadana constituye una de las principales preocupaciones de los peruanos. Una nota de Marián Agurto sobre el trabajo fotográfico del colega Sengo Pérez, y en la contraportada, una nota de Omar Amorós sobre la obra Edipo Rey, un análisis del significado de la obra y la vigencia de este drama que podría ser de alguna manera extrapolado con situaciones actuales para entender lo que ocurre con algunas personas. Es la edición de Variedades para el día de hoy. Me he explayado siempre con Variedades, un producto de nuestro diario que trae el acontecer cultural, porque es a la vez un espacio que intenta traer distintas voces y distintos enfoques. De modo que los invito a revisar la edición de hoy, tanto del Diario El Peruano en físico y en nuestra versión en internet en www.elperuano.com.pe. Vamos a continuar ahora con la señora Aurora Segarra hablando del tema de prevención del riesgo de desastres ahora que se nos viene el fenómeno del Niño. Y uno de los aspectos que queríamos tocar, señora Segarra, es el de las clases. Se adelanta el cierre del año escolar y hay muchos padres de familia se quedan preocupados porque piensan que los chicos van a perder horas de estudio. Aclárenos el panorama al respecto, por favor. En realidad es todo lo contrario, ¿no? El adelantar el cierre del año escolar nos permite resguardar, cautelar, proteger las horas, el cumplimiento, porque es un adelanto. ¿Qué significa eso? Que voy a reprogramar el horario de clases pudiendo trabajar sábados y domingos o quedándonos más horas. Entonces es la medida, creo yo, en ese sentido de cautelar que se cumplan las horas pedagógicas. Los padres deben sentirse tranquilos por ello. Y además hemos podido observar cuando hemos estado interactuando, por ejemplo, en Tumbes, cuando hay inundaciones y en situaciones muy de emergencia que ellos han vivido, los padres lo que hacen es cautelar, proteger a sus niños. Y ya no los mandan al colegio. Ya no los mandan. Claro. Entonces es una medida también para que la familia esté junta y el padre esté tranquilo en una situación que pudiera darse emergencia y pueda proteger. Su cultura y de cualquier padre es proteger a sus hijos. Entonces hemos podido observar también eso cuando hemos estado conversando con los padres en varias de las regiones. Entonces creo que es la medida más saludable, tanto para que el sector cautele el cumplimiento de las horas pedagógicas y para que los padres tengan la tranquilidad que en el marco de una emergencia ellos pueden proteger a sus niños. Entonces los objetivos del año lectivo están garantizados y el cumplimiento de esos objetivos. En aquellas regiones que son casi el 100% que han tomado la decisión, definitivamente sí, se está cautelando, ¿no? Sí, muéstranos la cartilla que usted ha traído, señora Segarra. ¿Qué mensajes trae para la comunidad escolar? Hemos preparado protocolos. Son protocolos referenciales que le dan, en este caso, los pasos que deben seguir las instituciones educativas, primero para prepararse y luego para responder. ¿Qué hago, por ejemplo, en las primeras horas, en las primeras 6 horas, en las primeras 12 horas, hasta las 72 horas, si enfrento a la emergencia? Y también tiene las sugerencias de cómo voy a trabajar para la rehabilitación del servicio educativo. O sea, no solamente tenemos los protocolos de cómo me preparo, que por ejemplo, tengo que tener mi centro de operaciones de emergencia que me va a permitir tener la lista de teléfonos, me va a permitir conocer cuál es el protocolo de evacuación, de resguardo de materiales, debo bajar la palanca de la luz si yo ya sé que hay un riesgo inminente de inundación. Entre todos esos procedimientos se les da, a los profesores para que ellos, según su contexto, recojan los procedimientos y armen sus propios procedimientos. Eso es lo interesante de una evaluación de tu local escolar y una evaluación de tu propia organización. Y en función a eso yo armo mis protocolos. Ahora, la información está, disculpe señora Segarra, la información está, por tanto los maestros saben qué hacer, y los directores también, y probablemente los propios estudiantes, pero ¿se ha evaluado cuál es el nivel de avance en el conocimiento y en la aplicación de estos protocolos? Los ponemos en práctica en los simulacros.
En los simulacros que hemos organizado, por ejemplo, el último, hemos tenido una respuesta de reporte a través del portal Perú Educa de 18.000 instituciones educativas en 2 días. Entonces, eso realmente, ¿y todas aplicaron correctamente el protocolo? Sí, esto significa que han, que ellos han puesto en práctica el simulacro. Ese es un gran paso. Claro. Y si hacen el simulacro, definitivamente ellos ya se han preocupado por saber cuál es su ruta de evacuación y cuál es su zona segura. Y ya se han preocupado también de conversar en aula con los estudiantes de por qué tenemos que hacer el simulacro, cuáles son los efectos, por qué tienes que salvaguardar tu vida, ¿no? Entonces, el hecho de que ingresen al portal Perú Educa instituciones educativas públicas y privadas y reporten, ese es un gran paso, porque eso es complicado, no es tan sencillo pedirle a un director que se siente y empiece a reportar cómo ha hecho el simulacro. Además que hay una evaluación porcentual que se hace, y en la evaluación porcentual es casi el 90% de las instituciones educativas que participan. Entonces, para nosotros es una evidencia que tenemos del nivel de participación e involucramiento que tienen las instituciones educativas. ¿El 90% de las instituciones educativas del país han participado? Han participado según los reportes porcentuales, ¿no?, de que Perú nos da en Perú Educa, y estamos hablando a nivel nacional, de todas las regiones. Todas las regiones reportan y nosotros vamos sumando y evidenciando en este caso la participación. ¿Y cómo lo reportan? Porque se forman, digamos, se organizan los especialistas y se van a las instituciones educativas a evaluar, a monitorear que hay un cumplimiento, en este caso, del simulacro. ¿Qué otra información trae la cartilla? Bueno, aparte de darle las pautas de qué hacer, yo creo, quisiera destacar, muy importante para nosotros, es el qué vamos a hacer para rehabilitarnos. Aquí se les señala también que debe haber un trabajo comunitario en algún momento. Hemos vivido experiencias, por ejemplo, en San Martín, en Madre de Dios, hemos tenido inundaciones de varias instituciones educativas que son, en este caso, impactadas. Entonces, el trabajo comunitario, viene el padre, se organizan y empiezan una limpieza de la infraestructura educativa. Hay más interés de los padres ahora por participar, parece, ¿no? Sí, en realidad hay un gran interés de la familia y creo que también es el poder comunicador que tiene el profesor. El profesor tiene que dejar tareas al niño para que el padre también haga, por ejemplo, su plan de evacuación familiar. Debemos lograr eso. Lo hacemos en la escuela, los niños conocen sus rutas de evacuación y tenemos que llegar también a la casa. Los profesores deben dejar las tareas a nuestros niños para que ellos en la casa también identifiquen sus zonas seguras y sus rutas de evacuación. Creo que la escuela tiene, en ese caso, un rol sumamente importante de generar esta cultura de prevención, de preparación, una respuesta adecuada, familia y en este caso también Y el actor central ahí es el maestro y su buena relación que puede tener tanto con los estudiantes como con la comunidad escolar y los padres de familia. Esperemos que este trabajo que están haciendo ustedes de prevención y gestión del riesgo de desastre dé sus frutos, porque a la vez la comunidad escolar, la población estudiantil es uno de los patrimonios más importantes del país, lo mismo que la infraestructura escolar. Señora Segarra, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la Agencia Andina. Muchas gracias y felicitaciones también porque sé que están en su aniversario, 190 años, es increíble. Felicidades por tu trabajo. Sí, exactamente. El Diario El Peruano el 22 de octubre cumplirá 190 años, un trabajo de periodismo y perseverancia importante. Hemos acompañado a la República desde prácticamente su nacimiento, 1825. Nuestro lema es 1825 desde 1825 fundados por el libertador Simón Bolívar, una larga historia que va a ser además motivo de programas especiales y de publicaciones especiales que tendremos en los siguientes días, tanto en la Agencia Andina como en el Diario Oficial El Peruano. Le agradecemos nuevamente a la señora Aurora Segarra, jefa de la Oficina de Defensa Nacional y Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Educación. Les agradecemos a ustedes por habernos acompañado esta mañana. Los invitamos a continuar con la programación de Andina Canal Online. Buenos días.